Bueno, yo, por responder un poco, empezar con la pregunta, ¿no? Se nos preguntaba si los municipios pues teníamos cómo podíamos facilitar o qué teníamos que hacer para mejorar el reparto de mercancías de última milla sin afectar a la ciudadanía. La realidad es que hagamos o no hagamos, el reparto de última milla, como toda la ciudad, afecta a la ciudadanía. En ese sentido, quiero contar dos experiencias diferentes, pero que tienen un elemento común, ¿no? La primera es antes de ser concejal, trabajando precisamente en el reparto de última milla, en el sector de la ciclologística, concretamente para una gran multinacional que empieza por A y acaba en, no sé, en fin. Concretamente llevábamos el tema de la bicicleta. Me recuerdo unas Navidades en las cuales se generó un escenario en el cual se iban a imponer unas grandes restricciones en la zona centro del municipio de Madrid. En cuestiones de 15 días, 3 semanas, solamente el escenario de ese endurecimiento de la normativa con respecto al reparto en la zona centro hizo que esta empresa nos trajera más bicicletas y nos pusiera a buscar riders como locos. Llegamos a tener en ese momento, se multiplicó, creo que eran por 6, también con las furgonetas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos del principio, antes incluso de cuando se estaba empezando esto de la zona de bajas emisiones. Lo cual quiere decir que, evidentemente, hablamos de un sector que es muy versátil, que tiene una gran capacidad y, sobre todo, que afecta mucho y que son unas externalidades de las cuales la ciudadanía es consciente. Por eso también, y aquí hay una cuestión, el sector es tan consciente que muchas veces prefiere no ir con furgonetas rotuladas para no cobrarse esa mala imagen que muchas veces se genera, ¿no? Otra experiencia voy a contar, ahora ya sí, como concejal, pues nuestro intento precisamente de favorecer el tema de la ciclologística a través de en un proyecto europeo de la mano de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que hablaron ayer aquí precisamente, en el cual, pues se planteó un sistema para generar espacios de conveniencia, es decir, una especie de lockers ligado al uso de la bicicleta precisamente el reparto de última milla. Al final, por cuestiones de proyecto, quedó reducido a los lockers solamente a un micro hub digamos que en el periodo en el cual nosotros hemos ido trabajando y avanzando, no hemos conseguido lo que queríamos, pero hemos influido y, sobre todo, ha ocurrido algo en la ciudad que nos parece muy interesante. Primero, que el otro día lo decíamos aquí en los corrillos y parece que sorprendía, y yo creo que es algo que seguramente, si nos fijamos, ocurre en más municipios. Mientras que nosotros estábamos preocupados por ese crecimiento que podríamos decir que es logarítmico, ¿no? Ayer se decía 50 millones de reparto se van a hacer en el día de hoy o en torno a este día. Sin embargo, claro, cuando nosotros empezamos a tomar las medidas y empezamos a preocuparnos, es porque esperábamos un crecimiento logarítmico igualmente de los vehículos, de las furgonetas, para repartir estos mensajes. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo es que precisamente en dos tipos de zonas fundamentalmente. Bueno, aclaro, nuestro municipio, Getafe, tiene una zona de polígonos industriales muy, muy importante en la zona sur. Tenemos una conectividad muy alta porque tenemos varias, la M40, M45, M50, A4, A42. O sea, somos un punto muy importante para la distribución logística, no solamente de reparto, sino de operadores diferentes, como puede ser Decathlon u otras grandes multinacionales, tienen la logística ubicada en Getafe. Como dicho esto, es decir, que muchos de estos operadores de reparto de mercancías operan desde nuestro propio municipio y reparten en el municipio de Getafe. ¿Cuál es el cambio que hemos observado y que probablemente, también haya ocurrido en vuestros municipios? Es que allí donde es muy difícil repartir en coche porque no hay un espacio disponible, lo que ha ocurrido es que se han multiplicado los andarines. Es decir, hay un fenómeno ahora donde cada furgoneta funciona o opera como una especie de micro hub que nutre a 6, 7, un número indeterminado de repartidores que en realidad van repartiendo andando. Esto sucede en las zonas de
de prioridad peatonal o donde hay una mayor observancia con respecto al uso de la carga y descarga, que en nuestro caso está limitado a 15 minutos. Estamos ahora trabajando en una nueva ordenanza y que regule un nuevo formas de uso de los espacios de carga y descarga y que condicione en el mismo. Pero lo que quiero decir es que ahora lo que se ha multiplicado el reparto de mercancías, de paquetería de última milla, es andando, es decir, lo cual para nosotros es algo pues bastante saludable, ¿no? Y entonces aquí se da una paradoja y ¿cuál es el elemento común que tiene estas dos anécdotas que he contado? Que lo que favorece y hace que el reparto de última milla sea más sostenible, menos hostil y menos y más de una manera mejor para la ciudadanía es que no haya muchas facilidades hacerlo en furgoneta, precisamente. Entonces, para nosotros, que probablemente habrá un debate con Francisco, porque probablemente pueda ser, es algo que queremos trabajar con todos los operadores, porque para nosotros lo importante es, por una parte, que estos vehículos intensivos que operan en nuestra ciudad 24/7, sean para nosotros es la prioridad en cuanto a la transición al motor eléctrico, es decir, en cuanto a la descarbonización, pero también es importante eliminarlos, reducirlos. Es decir, no solamente es importante que los vehículos que más circulan por nuestras ciudades no sean contaminantes, sino que además lo que no podemos es, como antes decíamos, sustituir una forma de atasco por otra forma de atasco. Bien está que no hacen ruido, bien, que se agradece, bien está, los coches eléctricos, bien está que no contaminen, pero sustituir un atasco por otro no es el objetivo. Y además hablamos de una cuestión de eficiencia, y efectivamente es mucho más eficiente el reparto de otras formas que con las furgonetas intentando repartir de puerta a puerta con la furgoneta. Al final, lo que nosotros estamos observando es precisamente eso, que se van creando micro-hubs de cada una de las empresas y nuestro proyecto de integración de ese reparto y generar un reparto en las zonas más de prioridad peatonal, en las zonas con menos, donde queremos sobre todo reducir más el uso del coche. No estamos consiguiendo esa integración, es algo en lo que estamos trabajando, en la cual no renunciamos, por así decirlo, pero sí que observamos una transición a nuevas formas de reparto que, por suerte, el apocalipsis que se podría prever de este crecimiento logarítmico no se está dando de esa manera tan clara. El elemento común que tienen ambas experiencias, como digo, es las restricciones al uso del coche, que yo creo que es básicamente pues la clave. Y con esto intento ser un poquito provocar, a ver si generamos un poquito de debate. Ciclologística, reparto nocturno, soluciones logísticas. Carlos. Yo creo que de alguna manera, muchas de las propuestas estamos trabajando en las mismas cosas, ¿no? Nosotros efectivamente también el reparto nocturno se autoriza tras estudiar el caso y bueno, se autoriza básicamente para los comercios más determinado tipo de comercio, los supermercados, etcétera. Yo antes planteaba el tema de soluciones, cosas que están funcionando, se hablaba precisamente de los puntos de conveniencia, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, en el propio proyecto ligado a la ciclologística los creábamos, pero como decía antes, una cosa de lo que ha ido pasando en este tiempo es que se han multiplicado los andarines, pero la otra es que se han multiplicado los puntos de conveniencia, es decir, los diferentes operadores van llegando a acuerdos al comercio local, los cuales son otro de nuestros principales objetivos, apoyar al comercio local, llegan a acuerdos, vendrán económicos o lo que sea, y la mayoría de los pequeños comercios son puntos de reparto de paquetería en lo que es en determinada zona donde es más difícil repartir. Esto no ocurre donde es muy fácil moverse en coche, las zonas con menos densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que me gustaría, por así decirlo, hacer una parte, o sea, decir algo diferente, ¿no? Porque nosotros también ahora vamos a hacer un nuevo barrio en una antigua, lo que era un cuartel de artillería, en el ACAR, en el cual está también previsto, queremos instalar ahí un espacio de ruptura, un hub que realmente serviría para distribuir en la zona centro, porque en realidad el cuartel está bastante cerca de lo que es el centro. Y bueno, hay muchas propuestas que más o menos, pues que también trabajamos con AECOCO, estamos ahora conveniendo precisamente para profundizar, para hacer lo del gemelo digital, que también salió ayer. Es decir, de alguna manera muchas de las cosas que se van planteando
se van repitiendo, ¿no? Pero yo sí quería, sabemos que más todos trabajamos en la misma línea. Sin embargo, yo también quería un poco pues, profundizar, por ejemplo, en las limitaciones que vemos, por ejemplo, con respecto a problemas que se va encontrando, por ejemplo, la ciclologística, ¿no? Que yo creo que todavía nadie ha profundizado, ¿no? Entonces yo, precisamente a la entrada, estábamos ahí discutiendo algunos de los problemas que se encuentran y uno de los problemas a veces es el exceso de regulación. El exceso de regulación, por ejemplo, con el tema de las bicicletas de carga o bueno, los vehículos de movilidad personal, que hacen que para un operador, probablemente intento sembrar para ver si me cogen el testigo, es más difícil dar el paso de sustituir una furgoneta por una bicicleta eléctrica, primero porque a veces el precio muchas veces incluso de los vehículos no es tan distante y el tipo de trabajador es mucho más genérico, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que se concurren una serie de elementos que dificultan la apuesta por ejemplo, por la ciclologística, que es algo que cuando salimos de España lo vemos muy común y, sin embargo, aquí vemos que cuesta mucho. Se ha hablado del ejemplo de Málaga, el ejemplo de Donostia en Chita. Hay varios modelos donde, en base a cesiones de un espacio, de alguna manera, mal que bien, van repartiendo y van trabajando en un modelo de integración de la ciclologística. Y, sin embargo, vemos que algo aquí no funciona. Y yo quiero señalar que a veces el problema es precisamente eso, que el exceso de regulación, porque creo que es un espacio donde hay gente que tiene momentos donde puede participar y quiero precisamente reflejarlo. Por ejemplo, se hablaba del tema de los seguros, las limitaciones que tienen las bicicletas eléctricas, las bicicletas de carga, una bicicleta de carga que hay por ahí, precisamente es la mía. Tiene que tener 250 vatios para determinados tipos de cargas, es absolutamente insuficiente. Cosas que en Europa están normalizadas y que no son un problema, aquí lo son en base a toda una cadena de imposiciones, como pueden ser limitaciones directamente para la circulación, limitaciones con el tema con respecto a los seguros, dificultades que al final las empresas no se atreven y no lo hacen y al final acaban optando por otro tipo de soluciones, cuando efectivamente está demostrado que en el ámbito urbano la ciclologística falta por desarrollar. Pero además hay otro sector donde la bicicleta también está siendo utilizada, que yo también quiero hacer referencia, que no es exactamente Oreca, no es exactamente el reparto de última milla, pero es parte del tráfico de nuestras ciudades y es el reparto la comida, por ejemplo, de las comidas a domicilio, donde en las zonas de menos densidad vemos que se hacen coches, es decir, no está escrito en ningún sitio qué vehículo se va a hacer para repartir. Para repartir, por ejemplo, también la comida a domicilio, que es una parte muy importante también del tráfico en nuestras ciudades. Y ahí nosotros queremos, evidentemente, que se hagan mejor, preferentemente, en bicicleta y en vehículos de movilidad personal, en patinete, por así decirlo, por encima de que se utilicen, por ejemplo, motos, que en la zona más densa, o coches en la zona de las casas bajas, ¿no? Entonces, eso también es parte del tráfico y aquí, por ejemplo, es una cosa donde sí que ha servido ese hub ciclologística que se ha convertido básicamente en el espacio en el cual buena parte muchos trabajadores que no viven en nuestra ciudad, que no viven en Getafe, dejan a ir su vehículo, su bicicleta o su vehículo de movilidad personal para luego trabajar. Nosotros, en nuestro caso, no les ponemos restricción a dejar, por ejemplo, las mochilas y cosas así. Y, según los datos que nos van transmitiendo, es uno de los hubs logísticos, uno de los aparcabicis, o como lo que se quiera denominar, que tiene más rotación y que tiene un mejor funcionamiento. Eso para nosotros pues también nos ayuda a que tenemos que poner facilidades precisamente a que las cosas se hagan como nosotros las preferimos y dificultades a que las cosas se hagan como nosotros no las preferimos. Entonces, antes decía que es fundamental restringir o reducir las facilidades precisamente al reparto con vehículos pesados, vehículos con furgonetas y facilitárselo a otras alternativas. Ya he dicho que precisamente por donde se dan unas condiciones de alguna manera naturales con respecto a las limitaciones en el espacio, con respecto a las zonas de prioridad peatonal, precisamente en las zonas de prioridad peatonal, como tienen un horario de carga y descarga, vemos otro fenómeno y es que algunas de las furgonetas para repartir en las calles normales utilizan la zona de prioridad peatonal en el horario de carga y descarga para parar la furgoneta y repartir en todo el entorno, porque las limitaciones hay mayor flexibilidad que, por ejemplo, en las zonas de carga y descarga de 15 minutos. Como digo,
nosotros también estamos en revisión para ver cómo queremos que se usen esas plazas de carga y descarga, porque hay ahora formas de reparto, digamos que están pensados casi para el canal Oreca, las plazas de carga y descarga. Entonces, determinar cuál es el uso, dónde hay más necesidad y dónde hay menos necesidad. A lo mejor tenemos que reflexionar también sobre cómo queremos que se utilicen. Nosotros, por ejemplo, limitamos con el tema de los 15 minutos. Para muchas formas de reparto, 15 minutos pues no funciona. Ahora estamos planteando toda una serie de espacios donde la restricción no sea tanto en función del tiempo, o que la restricción en función del tiempo esté asociada también al tema del etiquetado, cosas que también ya están trabajando en otros municipios. Como digo, no aquí todos estamos trabajando en cosas que trabajan otros, pero que estén más concentradas, que sean más visibles, que sean puntos que ya en sí mismos funcionen como estas formas de hub que ya están de alguna manera funcionando de forma informal, ¿no? Que es estas furgonetas que sirven como hub para diferentes andarines. Y luego, como digo, la dificultad, si nosotros favorecemos que el reparto se haga de otra manera, es decir, que no facilitamos que el reparto se haga hasta la puerta de casa con la furgoneta, probablemente consigamos que efectivamente otras formas se puedan ir abriendo camino. Muchas veces los avances, es un sector tan dinámico y tan potente que, como digo, de una semana para otra es capaz de cambiar su flota. Nosotros tenemos dificultades para mover la plantilla. Muchos de los problemas que tenemos tienen que ver precisamente pues con el techo de gasto, con la tasa de reposición, es decir, con estas cosas que a lo mejor igual en este momento no es el espacio para hacer. Pero podríamos hablar mucho, y los municipios sabemos muy bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de las limitaciones y del corset al que se nos pone, que precisamente son dificultades para resolver los problemas que tiene la ciudadanía, que nos lo piden a nosotros. Bueno, entonces, el tráfico precisamente es una característica de las cosas que tenemos que ir solucionando, y efectivamente tenemos que tomar medidas y favorecer aquellas formas que reducen y que mitigan los problemas para nuestra ciudadanía. Entonces, ¿la ciudadanía quiere que le llegue un paquete a casa o la comida, caliente? Sí, pero no está escrito que quiera que le lleguen en una furgoneta. Pues podemos buscar y favorecer que lleguen de otra manera. Entonces, entre todo lo que tenemos que hacer es nosotros en los municipios, pero también en el ámbito regulatorio con respecto a las normas de los vehículos, con respecto desde el punto de vista de los agentes, dónde está el interés de la observancia y dónde favorecer y dejar de ver el vehículo de movilidad personal o la bicicleta como un enemigo de la movilidad, o como, no sé, algo. Ayer se planteaba que había gente, o sea, hubo, no sé si está por aquí lo de las motos, con el tema. Ayer hubo una intervención, ¿no?, el día de ayer, con respecto a las motos, que se contraponía con el transporte público. Yo soy también más de transporte público, aquí no. Pero básicamente, evidentemente, la moto no es ningún tipo de enemigo, pero no sé cómo decirlo. Tenemos que favorecer que la gente pueda dejar el coche. Con respecto a las motos, ayer se dijo, hay incluso gente que no quiere utilizar esta infraestructura que les ponemos, bueno, los carriles bici. Y yo dije, yo soy el que no los quiere usar. Yo quiero que, por ejemplo, que se pongan facilidades como el tema de aparcabicis. Nuestras ciudades, si las analizamos, hay que ver cuál es el problema que tenemos, y los que mejor lo sabemos somos los municipios. Nosotros, con el tema el problema que tenemos para que se pueda repartir en vehículos de movilidad personal, por ejemplo, es que la gente llegue con ese vehículo a nuestra ciudad, que tiene que venir en una furgoneta o en un coche. No tiene ningún sentido. Deberían poder venir en el transporte público, cuando no son de otro municipio. Nosotros, cuando ponemos esos aparcabicis, sirve para resolver algunos problemas que nosotros mismos como administración estamos generando. Entonces, nosotros tenemos que dejar de poner obstáculos a determinadas cuestiones o formas que funcionan, y hay que dejar y permitir que se desarrollen. Tanto a la bicicleta como al vehículo de movilidad personal, de un tiempo a esta parte, no hacemos más que poner obstáculos. Hablar de
la necesidad de regulación, cuando en realidad lo que estamos planteando es fórmulas de restricción. Entonces, sí a la regulación, pero no a la restricción. Sí a la regulación en términos restrictivos de aquello que está perjudicando a nuestra ciudad, y es precisamente ese exceso de coches. Entonces, tenemos que cambiar un poco el paradigma y no ir a un formato en el cual cada vez es más difícil tomar la decisión de apostar por medidas alternativas que en otras zonas, en otros países, en otras ciudades son posibles, y aquí las estamos dificultando, muchas veces desde la perspectiva de la normativa. Papel que deben asumir las administraciones locales para equilibrar eficiencia logística, sostenibilidad y calidad de vida urbana. Volvemos a hacer esta ronda de preguntas y aprovecharlo un poco también si queréis hacer alguna conclusión, ¿vale? Gracias. Me empiezo yo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo voy a ser súper breve. Lo que creo que los ayuntamientos tienen un papel fundamental. Perdón. Somos los directores de orquesta, los que tenemos las competencias en el municipio. Ahora bien, estoy en contra de ellos. Tiene que ser súper regulado, porque lo que tú no regules y dejes al arbitrio de los humanos, pues no funciona, por lo menos en mi ciudad, que quizás seamos los más desordenados del mundo. Entonces creo que tiene que estar el ayuntamiento, que tiene que coordinarlo, el director de orquesta, tiene que estar muy regulado, con una regulación muy sencilla. No tenemos que meternos ahí en grandes legislaciones, pero normas sencillas que conozca todo el mundo. Y luego lo que yo he hecho en falta es que un sector nuevo que tiene que tener lo has dicho tú, tenemos que tener una armonización y una legislación, lo mismo que en materia de tráfico existe una legislación nacional. A mí no me sirven unas buenas prácticas del Ministerio, porque las buenas prácticas, cuando llegan a un ayuntamiento, se convierten en la práctica del técnico que está en ese momento o del color político del ayuntamiento. A mí me gustaría que hubiera una normativa básica que tuviéramos que cumplir los ayuntamientos. Por ejemplo, las áreas metropolitanas, que tuvieran la misma normativa, porque efectivamente nos movemos, yo he hablado de Málaga, pero en Málaga tenemos un área metropolitana, la quinta de España, con casi 2 millones de habitantes, y en cada municipio os aseguro que se hacen cosas distintas. Así concluiría. Perfecto. Así me gusta, así me gusta. Breve, sucinta. Carlos. Sí, bueno, yo cuando estaba hablando de la necesidad de no caer en una hiperregulación, me estaba haciendo referencia al proceso que estaba viendo ahora mismo con los vehículos de movilidad personal y con las bicicletas de cargo, etcétera, etcétera, que también está ahora mismo en el candelabro, que diría el otro, y que efectivamente están siendo un limitante a la hora de usar determinados tipos de vehículos que tienen una enorme potencialidad, como en el reparto de mercancías, en el día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo en ese sentido es en el que estaba planteando especialmente. Y luego, aparte, lo que sí que es cierto es que reconozco la capacidad que tiene el propio sector para adaptarse, pero adaptarse también a nuestras propias restricciones. Es decir, si yo en el primer ejemplo que he puesto, he dicho que en cuanto que Madrid empezó a poner y a generar un escenario en el cual iba a cerrar el tráfico a las furgonetas blancas en el centro de Madrid, Amazon de un día para otro multiplicó el número de bicicletas, puso furgonetas eléctricas y puso todo tipo de medios para adaptarse a esa realidad. Es decir, yo reconozco que el sistema tiene una enorme capacidad para adaptarse, pero entiendo que la regulación y la restricción, que sí, que creo que es parte de nuestras herramientas, deben hacerse a aquellas cosas que queremos reducir, no a las cosas que queremos favorecer. En ese sentido es en el que lo planteo. Evidentemente, cuando estamos planteando que la calle, en nuestra calle Madrid, ¿no?, en la calle en la que tiene hostelería, y que a día de hoy en el horario de carga y descarga hay un uso que no nos gusta, porque aunque se pueda hacer la carga y descarga, no nos gusta que los espacios de prioridad peatonal pues se nos llenen de coches, aunque así estén parados repartiendo a otros sitios. Entonces, en eso también estamos trabajando. Nosotros, en ese sentido, sí que nos parece muy relevante hablar de la ciudad, no solamente en términos de la división de los espacios, sino de la mejora de la calidad, es decir, hablar de la frecuencia y del ritmo de la ciudad, y queremos que el ritmo sea pues el de los peatones, el de la gente, y que sea una ciudad tranquila, donde la frecuencia de los coches sea la menor posible. Entonces, nosotros identificamos todos los tráficos obligados, todos los tráficos necesarios o inducidos, y nos preocupa enormemente cuando
algunos de esos tráficos, entre comillas, necesarios que pueden realizarse en otro vehículo, no se realizan en ese vehículo y se realizan pues en un coche, o en un coche o en una moto, porque preferimos que sea cuanto más ligero, cuanto más cercano al peatón, pues lo preferimos. Preferimos que el reparto de la comida, claro, a que se haga en moto, o preferimos que el reparto de última milla se haga a través de andarines, que me parece además una cosa preciosa, a que se haga con la furgoneta aparcada en doble fila por toda la ciudad. Pues claro que preferimos organizar de la mano de los operadores esos espacios donde favorecer esas zonas de carga y descarga que no tengan un uso limitado tan restrictivo en el tiempo como los 15 minutos, que tengan un periodo más flexible adaptado a cuál es esa forma a esa necesidad de ese micro hub que ya nos ha venido con ruedas a la ciudad, que ya está operando. Si nos fijamos y si uno es observador, lo vamos a ver por todas nuestras ciudades, allí donde hay problemas para hacer el puerta a puerta en furgoneta, y creemos que hay que favorecerlo y de la mano colaborar con ellos precisamente para que ese modelo funcione mejor. Claro que estamos muy contentos de que de alguna manera el comercio local sea, pues de alguna manera pues se beneficie, ¿no? Que yo creo que si la primera oleada o el primer ataque fue la de los centros comerciales, bueno, pues ahora por lo menos sí que algo puede hacer que de alguna manera les ayude al comercio local a pagar el alquiler, ¿no? Y a pagar las cuentas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más relevante es que ver cómo hacemos para que los vehículos necesarios de uso intensivo dejen de contaminar, pero sobre todo que desaparezcan en la medida de lo posible. Es decir, que todo lo que pueda hacerse sin coche es mejor que se haga sin coche.